Manita de Gato. ¿Cómo están? Bienvenidos a Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y como saben, en este podcast rompemos con los tabús de la cirugía plástica en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor. Y como parte de sentirnos bien, pues tenemos que evitar las diarreas en esta época que están tan de moda. Y nos acompaña el doctor Salvador Villalpando. Gracias, chavo, por venir. Gracias, Ari, por invitarme otra vez. Ya lo conocen, él es gastroenterólogo pediatra, multilaureado, muy conocido y además muy capaz en este tema de las cosas gástricas, no solo de los bebés, sino general. Y bueno, pues te queremos invitar porque supimos este brote de la diarrea y las lechugas. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Por qué causó tanto rebumbio? Y qué es verdad y qué es mentira, porque ahora ya se contradicen hasta entre la autoridad mexicana y la gringa. Es correcto, ¿Quién tuvo la culpa? No, y no está fácil así de hacer un brote tras fronteras. Es un tanto complicado, pero sí, en efecto, esta famosa Ciclospora cayetanensis, que fue lo que ocasionó este brote en particular. ¿Es una bacteria? Sí, es un parásito que en efecto tiene características muy especiales y causa diarrea muy explosiva, intensamente y muy explosiva y muy aparatosa, y en efecto tiene que ver con contaminación de mano, boca, popó, ¿no? Entonces o sea, alguien manipuló la lechuga que te comiste sin lavarse las manos y habiendo ido al baño. Y, o sea, siempre decimos de la lechuga, pero uno de nuestros grandes vectores es el jardincito que le echamos a los tacos, ¿no? Claro. El cilantrito, perejil, picado, también se contamina la cebollita, y estas que los comemos crudos, se replica la espora, porque es una espora propiamente, y nos puede contaminar y dar la contagiosidad y estarla llevando a varias partes. ¿Está presente en la materia fecal la ciclospora, este parásito del que hablas, en la materia fecal humana o de animales o de varios? Humana en general, porque hay muchas esporas y hay muchos animales que tienen otro tipo de esporas. En general, para los humanos tenemos tres. Esta es una, Ciclospora cayetanensis, Isospora belli y el Cryptosporidium parvum, que esa la compartimos con perritos. Pero ahorita no se me espante por eso. Y que los conocemos muy bien porque cuando a los niños en particular se les bajan mucho las defensas, y antes lo veíamos más cuando teníamos más niños con VIH-Sida, o sea, que llegaban al diagnóstico, hasta que llegábamos a mejorar sus defensas, se desaparecía el bicho. Es un bicho bien insistente, bien resistente, pero en general, cuando lo diagnosticamos hoy en día, con un esquema cortito de antibiótico, se resuelve muy fácilmente. Pero el chiste es que vayan a atenderse, ¿no? Sí. O sea, pero esta diarrea que causa explosiva, como la estuvieron manejando en todos lados, ¿te puede llevar a la deshidratación y muerte? ¿O solamente que seas un menor de edad? ¿O solamente que seas una persona de la tercera edad? ¿O a quién sí corre en peligro tu vida? No es un volumen tan grande de como líquido, el cólera. Como cólera, por ejemplo, o rotavirus, ¿no? Que son nuestros archienemigos. Y esos sí te deshidratan en horas. Esta no. A los pequeñitos sí puede ser un factor de riesgo. Pero en general, la microbiota, y quiero que hablemos después de eso, de los niños es diferente de la de los adultos, te ayuda a contener de alguna manera muchas de estas esporas. Nuestro propio sistema digestivo, inmunológico del tubo digestivo nos ayuda a contener en gran medida estos procesos infecciosos agudos, ¿no? Pero sí llega a prolongarse, Ari, suficiente de manera que llegamos a perder peso, a ser doloroso, incómodo, te quita el apetito por muchos días. Entonces, esta es la razón por la que sí es bien importante atendernos en cualquier edad, ¿eh? En cualquier edad no hay, primero no automedicarse, esto es lo más importante. Y tener el diagnóstico, ¿no? Y acudir con su médico, hacerse las pruebas, tener un diagnóstico. No todas las diarreas explosivas son por ciclospora, y no porque estemos ahorita en la fecha, en la temporada, pero sí es bien importante. ¿Tiene un pico de presentación? O sea, cuando hace calor o cuando... Sí,
tienen picos que tienen que ver más con el calor, pero ¿sabes qué tiene mucho más que ver en estas fechas? El movimiento de gente, ¿no? Todos estamos viendo en estas épocas, en México y en muchas otras partes de los viajes, ¿no? En Estados Unidos en particular, que tuvimos esta parte del mundial, que un montón de gente de un montón de lados estuvo viajando. Aquí en México tuvimos un brote completamente fuera de temporada de COVID e influenza, o sea, en pleno verano, siendo que el invierno en el hemisferio sur estaba en pleno auge y ahí es donde estaban sincicial respiratorio, influenza y COVID. Entonces, en este momento, viajes, la la movilidad. movilidad de la gente nos trajo estos virus y mi hipótesis también es que también Ciclospora se movió por más movilidad de gente, más cantidad de gente comiendo fuera de casa, haciendo cosas que tenían que ver, ¿no? Con cuestiones festivas y Sí, todo eso. Yo creo que tuvo que ver. y vamos a esa teoría de la, así como que conspiración comercial. Pero si tú me dices, oye, cuando voy con mi amigo el taquero y agarra y luego le echa con la manita del jardín Sí. el cilantrito, la verdura, a mi taco y me lo pasa, eso puede provocar, si alguien vino de viaje, la famosa como diarrea del viajero, ¿no? De que llegan, comen algo, unas cositas en la calle y eso Sí. se enferman en el viaje. Es correcto. Sí. Pero esta es la explosiva de ahorita. Ese es lo más frecuente es que haya sido así la transmisión. Pero ¿por qué el viajero sí se enferma y nosotros no? Los que comemos tacos habitualmente en nuestra taquero de confianza. Exactamente. Hacemos un microbioma intestinal poderoso, adaptado a estos gérmenes locales y eso ya se vuelve parte de nuestra microbiota. Si tú sales de viaje mucho tiempo de tu ciudad, varias semanas y regresas, es posible que el regreso no traigas un germen de otra parte del No mundo, vengas con la defensa sino que baja. vienes con la defensa baja y tus mismos tacos de siempre te pueden estar causando síntomas y Oye, pero malestar. ¿y qué decían? Que la lechuga empacada había llevado, o sea, la regaron con agua contaminada. Contaminada, exacto. ¿Cómo es Sí, la teoría? esa es la teoría, ¿no? Y esa era la teoría que hemos tenido por muchos años para amibiasis en particular, ¿no? Y hoy en día, de verdad, la calidad de los alimentos, principalmente los de exportación, que es mucho de lo que comemos nosotros, lo que comemos en supermercados tiene una calidad muy superior, porque no se puede uno permitir, ¿no? Tener una población como, por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, donde quiera que nos estén viendo, ciudades tan grandes con un brote por un lote contaminado. Esto es de verdad muy, muy complicado. Por esta razón, es bien difícil pensar en las dos hipótesis, la del agua, ¿no? Y la de los vegetales. Ahora bien, tú y yo siempre lo hemos dicho, cuando llegan las verduras del supermercado, aunque sea de una cadena transnacional, siempre lava tus frutas y verduras y ponlas a desinfectar. Y esto muchas veces... No hay ciclospora resistente a esa. Resistencia, no existe tal cosa, ¿no? Pero sí, si le damos una buena lavada, los dejamos un tiempo razonable para descontaminarse, desinfectarse, eso es una medida muy, muy suficiente para ¿Y cómo estuvo esa controversia de que allá dijeron, es la lechuga mexicana y aquí dijeron, no, espérame, da falsos positivos? ¿A qué se refiere? Estos falsos positivos quiere decir que la prueba salió positiva y era falsa. Y esto es ahora con los niveles, los sistemas de detección de gérmenes que van mucho más allá de lo que nosotros hacíamos en laboratorio cuando estudiamos medicina, que cultivabas un germen, lo buscabas y lo analizabas. Ahora se hacen mucho más sofisticados porque se hacen computarizados con robots, se toman al azar las muestras y se busca inclusive su DNA y su RNA. ¿Y entonces cómo se pueden equivocar en eso? Dices, bueno, se pueden equivocar porque pueden estar contaminadas de DNA y de RNA sin que estén los gérmenes. Y esa es la parte que es difícil de explicar, porque pues, si estaba el DNA, estaba el germen, no necesariamente. Y eso también aparece mucho cuando
nuevamente nos hacemos estudios de laboratorio sin que nos los pida nuestro doctor. Ujú. De repente nos meten sustos como eso, ¿no? Como que de repente yo sin síntomas me hago un coproparasitoscópico o estos famosos film array que hacen, ya sabes, una detección súper sofisticada y te sale positiva salmonela y tú no tienes ni dolor de panza, ¿no? No, quisiste hacer un estudio de la panza. Quisiste gastarte una lana porque es Sí, caro ese estudio. son bien caros además. Entonces sí, cuando pedimos un estudio de laboratorio tenemos que saber para qué lo queremos, porque nos puede salir así, un falso positivo. Y los estudios de tamizaje para identificar más en poblaciones más grandes y en muestreos más grandes deben de tener una sensibilidad muy alta, o sea que todos los que sí estén los puedas identificar, aunque tengan una especificidad muy baja, ¿no? En los que si tiene especificidad muy baja, no quiere decir que siempre que esté el germen lo va a identificar, pero puede ser que salga, o sea, un falso positivo, que no esté el germen y que nos pueda estar avisando en esta prueba de tamizaje ampliado. Sí. Oye, pero y entonces cuando sale la autoridad mexicana y dice, no, espérense, ese fue un falso positivo, es que ellos también hicieron pruebas, o sea, Siempre se están haciendo en todas partes, más en cuando son de exportación. No porque es a que, cada rato, sí, perdón que te interrumpa, pero a cada rato, no, la papaya mexicana traía E. coli, no, el sí, huevo mexicano traía E. coli, salmonela. salmonela Sí. es la del huevo, perdóname. ¿Es nada más estarle dando como guerra comercial o? Mucho tiene que ver guerra comercial e inclusive hasta política de Ajá. pronto. Y esto es bien importante que la gente lo conozca bien, ¿no? O sea, sí, nosotros los estándares de calidad hoy en día para consumir productos frescos, ¿sí? Los que vienen a través de cadenas de exportación, o son importados para nosotros, es bien importante porque tienen que reunir una serie de pruebas continuas que se estén haciendo en el sitio y otras cuando arriba, ¿no? O sea, no llega alguien que lo cultivó, lo sacó, se lo dio en la mano al que hizo los tacos en Estados Unidos. No, eso no puede ocurrir, ¿no? Oye, ¿y alguna edad, por ejemplo, en la que digas, no, espérate, ese no es ciclospora porque está muy chiquito o? Sí, es lo que te decía, ¿no? Que los niños menores de 4 años, por ejemplo, pueden tener ciclospora en su popó y no tener ningún síntoma. Pero pues no comieron tacos con el taquero de Exacto, confianza. en el Taco Bell y ninguna de estas cosas, o sea, no tiene que ver con eso. Ese es un punto muy importante, ¿no? De que no debemos alarmarnos y en el mismo sentido, Ari, siempre aprovecho tu espacio para decir, o sea, eso que usábamos antes de la desparasitación 2 veces al año, sí es útil para sus perritos, sus cachorritos, pero para los humanos no. Aunque me la pase yo comiendo taquitos en la calle. Aunque comas taquitos en la calle, viajes mucho, o que tengas dolores continuos de la panza, o en tu familia haya gente que se queje de dolores de la panza, no quiere decir que tengamos parasitosis. Cada vez, y en las zonas urbanas mucho menos, cada vez es menos frecuente las parasitosis continuas, y desparasitarnos no solo no es útil para quitarnos parásitos, tenemos que tener parásitos en nuestro tubo digestivo, tenemos que compartir esos parásitos como parte de nuestro microbioma habitual, nuestra microbiota intestinal, y esto nos ayudan a defendernos de otros gérmenes que en concentraciones altas sí pueden darnos cosas mucho más graves. Entonces, nuestro sistema está diseñado para contener una buena cantidad de gérmenes, una buena cantidad de, fíjense bien, virus, bacterias, hongos y parásitos dentro del tubo digestivo, viven ahí felices, y cuando damos un antiparasitario, nos desparasitamos por razones de higiene, ¿sí? Barremos con todos que se tienen que restituir. Se acaban restituyendo en 2-3 semanitas, pero el hacer este proceso pone a nuestro sistema inmunológico intestinal en una alerta que no tenía por qué tener, ¿no? Una alerta porque se fueron todos los defensores o una buena parte de los defensores, y entonces sí, aguas, porque ahí podemos adquirir infecciones de la comunidad que nos pueden hacer mucho más daño. Así que no se desparasiten sin una indicación. Es que la automedicación en ningún sentido, pero esta práctica sí está como muy arraigada y de ciertas generaciones para arriba de decir, oye, no, Sí. yo me desparasito una vez al año. Sí, exacto, y siempre lo hemos platicado con nuestro amigo común Pepe Bandera,
que eso es absurdo. Es como tomar lo que ocurrió durante COVID, ¿no? Tomar cloro para barrer al virus, pues no, solo no barres al virus, barres tu tubo digestivo y lo Claro. lesionas y es un montón de Que cosas, ¿no? así como que la recomendación para que toda la gente del auditorio, para la lechuga, para las fresas, cómo se hace bien una. Hay, ¿no? En general, dos formas. Una es con las gotitas desinfectantes y esa es una muy buena práctica. Siempre Y ahí lavar trae primero. instructivo, ¿no? Trae el instructivo. Por cada litro se ponen 4 o 5 gotas. Cada marca es diferente y esas contienen yodo y hacen una muy buena desinfección y es muy eficaz. Pero también se puede hacer una forma un poco más barata con una gota de cloro por cada 10 litros de agua en el cloro que se utiliza para limpieza de las casas. Nuestra agua de las ciudades está súper clorinada. Así que muchas veces con paso número 1 en todas las condiciones, lavar con agua corriente, enjuagar, secar y luego lo puedes poner a desinfectar y luego volver a lavar. No se contamina por el agua que está saliendo de nuestra llave, de nuestro grifo. Sí, a veces pueden las aguas oler diferente, pero insisto, para ciudades grandes de más de 15,000 habitantes en la política en México, más de 15,000 habitantes necesitan tener un sistema de higiene del agua suficientemente bueno para que no tengamos brotes de enfermedades adquiridas por agua, ¿no? Por virus, bacterias o parásitos que se transportan o se reproducen dentro del agua. Así que a lavar bien las frutas, verduras, cereales, nuestras manos también lavarlas con agua y con jabón continuamente y poner las frutas y verduras en desinfección es muy importante. Esta parte que dices, el agua de las ciudades tiene un nivel considerable o Sí. el requerido de cloro. Yo a veces ves en las noticias, no, pues es que ellos en esta colonia estaban explotando un pozo, estaban extrayendo agua de un pozo. ¿Esa también te estás considerando esa? Sí, esos sistemas están potabilizados para hacer el consumo. No lo consumes directamente del pozo. Entran a un sistema que se dirige todas o varios pozos, se distribuyen en varias zonas de potabilización de agua. Si tienes agua que abres un grifo y sale, seguro en una ciudad grande tiene estas cantidades como tú dices. Exactamente, y está supervisada continuamente. Lo podemos revisar. Eso no se ha dejado de hacer, como la vacunación del sarampión y otras medidas, o el tamiz neonatal. Sí, ¿te acuerdas hace como 2 años en una zona de acá del poniente? Estaban así como que pozos que estaban cruzando y que había algunos que estaban contaminados con aparentemente un combustible. Entonces, o sea, no solo el alerta estaba ya por la gente que estaba monitorizando y estaban buscando y ya cuando salió a la luz pública ya tenían varias semanas buscando, que no es fácil de pronto, ¿no? Monitorear. Oye, y entonces volviendo a esto de la ciclospora y la diarrea explosiva, si ya me la diagnosticaron, me tengo que asustar, o como decías, con un buen esquema de medicamentos, y mi doctor me lo da. Suficiente, sí, con el buen esquema de medicamentos. Y la otra es regresar a tu alimentación lo más habitual posible, ¿no? Con una buena cantidad de frutas, verduras, cereales, etcétera, que tengan una buena cantidad de fibra, porque también desde el punto de vista de las abuelitas recomiendan de no comas nada que tenga frijoles, nada de hierba, nada de fibra, solo pollo hervido y arroz cocido. Y eso pues no tiene fibra y eso perpetúa también, prolonga la diarrea. Así que la alimentación primero, la hidratación, lo mejor que se pueda, incrementar los líquidos y se puede tomar. No tienes vómito con ciclospora, es solo diarrea. No, es solo diarrea. Sí, entonces, puedes tener náusea y poco apetito, pero no vómito. Pero entonces hay que forzar la hidratación. Hay que mantener la hidratación con incremento de líquidos y electrolitos, ¿no? Electrolitos con una buena cantidad de sal, que eso nos ayuda a mantener una buena hidratación. Y la alimentación, regresar ¿No te refieres a las presentaciones embotelladas que podemos comprar en farmacia y que se han hecho muy populares? Sí, esas no son buenas para hidratar en condiciones de diarrea acuosa, ¿no? Diarrea explosiva, porque no contienen la cantidad de sodio suficiente y por eso siempre les digo, arriba de
30 miliequivalentes por litro de sodio ya es un buen suero para rehidratar. Los que tengan menos de eso, como son las bebidas deportivas y las estas que también son muy populares para la cruda, no son suficientes para rehidratar en condiciones de enfermedad diarreica aguda, ¿no? Agua normal. Agua normal, muy importante, agua normal y estarla consumiendo más de lo habitual. Eso es una muy buena recomendación. ¿Qué opinas, perdón que te interrumpa, del atole de harina de arroz, por ejemplo, que usaban mucho las abuelitas? Sí, es una buena, tiene un gran problema que uno no tiene nada de proteínas y dos, casi siempre tenemos demasiados azúcares y esto hace que la diarrea tampoco se frene con tanta facilidad. Las bebidas azucaradas tienen este problema durante la diarrea. Casi siempre incrementan la cantidad de agua que tienen las evacuaciones por la presencia de los azúcares, de los refrescos en particular, ¿no? Y como siempre, nada más recuérdanos las medidas de alarma de que por la deshidratación para los chiquitines o para los abuelitos. Las 3 medidas de siempre. Pongan mucha atención. Esto es difícil dormir, difícil despertar. Y estoy hablando de los pequeñitos, están tan ponchados por la deshidratación que no pueden ni conciliar el sueño o están demasiado dormidos, no los puedo despertar. Número 3, respiración agitada. O sea, es un problema del intestino, pero causa respiración agitada y para los niños en particular y también para los adultos. Rechazo de los alimentos, incluyendo la leche cuando son pequeñitos, no los podemos tolerar porque estamos ya en una condición de una deshidratación que no nos permite aceptar o tolerar una buena cantidad de líquidos. Entonces esos 3, difícil dormir, difícil despertar, respiración agitada y rechazo de los alimentos, inclusive leche, ¿no? ¿Esta ciclospora da dolor abdominal, la cólico? Eso es lo que tiene, da un dolor abdominal muy grande y una evacuación explosiva y muy molesta, ¿no? Muy molesta con también un poco de malestar alrededor del No del sangre ano. en las evacuaciones. Pueden llegar, Pueden buena llegar. pregunta, porque puede verse moco y sangre y es la misma ciclospora que puede hacer este tipo de cosas. ¿El diagnóstico con las pruebas que hay de laboratorio en cuánto tarda? Prácticamente el mismo día te tienen ese diagnóstico. No es una prueba rápida como influenza, pero se procesa en la mañana y para la tarde ya tienes tu diagnóstico hecho. Ok. Oye, ¿y qué otras enfermedades ahorita, por ejemplo, con el tema del calor, podemos esperar que se estén descomponiendo más los alimentos o no? ¿Qué otras diarreas tienes así como que? Sí, las de la estación, ¿no? O sea, todas estas que tienen que ver con mayor circulación de alimentos contaminados y que son principalmente toxinas, intoxicación, por ejemplo, de pescados, ¿no? Ciguatera, mariscos contaminados, también van a ocasionar este tipo de diarreas acuosas, no solo las Se me va ahorita el otro que no es rotavirus, que estuvo como muy de moda el año pasado. El enterovirus, el rinoentero y además también el adenovirus. No son tanto de la estación, pero sí, esta semana, el lunes, estuve hospitalicé a un chiquitín por enterovirus con diarrea. Los pescaditos crudos, los mariscos crudos. Pescaditos crudos, ¿sabes qué otra haría en las vacaciones también? Los alimentos en los buffets, ¿no? Los bufetes que no están allí. O sea, se mantiene una temperatura bajita, que no está caliente como recién preparada, para que sepa atractivo, y ahí son buenos. Es un caldo de cultivo. Caldos de cultivo, ¿no? Para bacterias y las toxinas de las bacterias, ¿no? Entonces, esas aguas también. Las típicas maniobras en la vacación ahorita de verano. Estoy de vacaciones en la playa, vengo con mi familia y alguien se enfermó porque algo comió. Voy a la farmacia y entonces me compro lo que hay ahí que puedes comprar sin receta y los antisépticos o antibióticos estos luminales, ¿no? Que no se absorben, pero que se anuncia como que para la diarrea. Ya, ahora hay muy buenos antidiarreicos que no son necesariamente antibichos y también tenemos un buen arsenal de probióticos. Entonces eso en general ayuda mucho, ¿no? La loperamida, que es un medicamento que ayuda a bajar el movimiento intestinal, te ayuda y te puede hacer sentir mejor. Y para los niños no usamos casi loperamida, sí lo usamos, pero no hay una presentación infantil en México. Usamos 2, uno que tiene diosmectita y otro que es un inhibidor de encefalinasas que
ayudan a disminuir el volumen de las popórdenes líquidas, aunque, y con esto evacúan menos veces, se rozan menos y se pueden mantener mejor hidratados y más cómodos de la panza en lugar de estar evacuando, ¿no? Ok, pero eso es lo que... Y sí los venden over the counter, o sea, sin receta, pero háblenle a su doctor, vayan a ver que los revise para ver cómo está la condición de hidratación. No se esperen a las medidas de alarma que le dijimos, y veamos si se puede mantener la hidratación todo por vía oral y con su alimentación habitual, ¿no? Y que si dices, se va a autolimitar, o sea, ya mejoró, ¿qué? 48 horas. En general, así, yo siempre les digo, tengan paciencia, porque en 48 horas ves mejoría y puedes tener todavía evacuaciones agudas, no con la intensidad de las primeras 48 horas, pero a los 3, 5, 7 días todavía puedes estar viendo evacuaciones diarreicas y más si no regresamos a la alimentación habitual, siendo esto todavía normal, todavía esperado. Y a veces cuando damos algún antibiótico que no necesitábamos, también se prolongan por más de 7 hasta 10 días la diarrea, ya sin esta fase aguda de deshidratación, pero sí de malestar y de no poder, de no estar comiendo lo habitual, ¿no? La dieta habitual. Pues te agradezco muchísimo, como siempre nos das una gran ilustrada de todos los temas gastrointestinales y pues qué bueno que viniste, danos unas redes donde te puedan seguir, todas las dudas que les hayan surgido. Ya, donde nos hablamos siempre y hacemos ahí preguntas, en el Instagram como Doc Villal o en TikTok también como Doc Villal, estamos continuamente subiendo información a este respecto, no solo de gastos, sino de muchas otras cosas de pediatría, de información. Sí, y la verdad es que les contesta y es súper interactivo con todo su auditorio, entonces no duden en escribirle con todas las dudas que se hayan quedado. Gracias por venir, Salvador. Gracias, Ari, por la invitación, como siempre. Yo soy Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado. Esto fue Manita de Gato y los invito a seguir el episodio en todas las redes del Heraldo Media Group, incluido YouTube, donde está disponible el video. Cuídense. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.